nuestros temas del día. La inversión pública en México se ha reducido paulatinamente, pasó de 6.0% como proporción del Producto Interno Bruto en 2009 a 2.50% en el 2019 y ya para el 2021 se ubicaba en 2.54% del PIB. Esto se desprende del análisis La inversión pública y su aporte al crecimiento del Centro de Investigaciones Económica y Presupuestaria, el CIEP. Vamos a platicar precisamente con el director de investigación del CIEP, José Luis Clavelina. ¿Cómo estás, José Luis? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, Gracias por la invitación. también te saluda Rogelio Varela. Saludos, José ¿Qué tal, Luis. Rogelio? Hola, Pues Rogelio, ¿qué tal? una caída sistemática y constante de la inversión pública. ¿Qué es lo que nos puedes compartir de este análisis? ¿Cuál es, digamos, la expectativa para el cierre de sexenio? Siguiendo pues esta tendencia que parecería no tiene un dique que lo pueda contener. Sí, así es. Bueno, analizamos la inversión pública de 2005 hacia adelante, ¿no? Y vemos cómo pues de 2009 alcanza, digamos, un punto máximo de 6% del PIB, aunque no se puede comparar tampoco con lo que ocurría a principios de la década de los 80, ¿no? Cuando pues, llegó a alcanzar 9-10% del PIB. Este porcentaje de 6%, recordemos que también fue producto de que en aquel momento pues se intentó estimular la economía a través precisamente de una mayor inversión pública. En 2009 pues también enfrentamos una recesión económica. Sin embargo, desde ese año lo que vemos es que continuamente se ha estado recortando hasta llegar a 2.5% del. Y eso es relevante porque la inversión pública es uno de los factores que permite impulsar el crecimiento económico, ¿no? Da certidumbre y además puede completarse o complementarse con la inversión privada. Entonces tampoco, digamos, nos deberíamos sorprender tanto cuando nos preguntamos por qué la economía mexicana crece tan poco. Bueno, pues es que hemos venido reduciendo sistemáticamente la inversión pública y pues muchos especialistas coinciden en que esta reducción en la inversión pública es producto de, digamos que se intenta equilibrar el presupuesto fiscal a través de recortes que se hacen a la inversión pública, ¿no? Principalmente. No se quiere aumentar los ingresos, no se quiere hacer una reforma fiscal que permita fortalecer los ingresos públicos, tampoco se quiere recortar el gasto social y entonces se ha recurrido a recortar la inversión pública durante todos estos años. Y esta situación, digamos, lo que nos llama la atención en el centro es que se mantuvo así desde 2009 hasta 2020, ¿no? Para 2021 vemos un pequeño incremento en la inversión pública como proporción del PIB, pasa de 2.5, como mencionabas, a 2.54%, y ese incremento rompe con una racha de 10 años en las que estos recortes en la inversión pública pues venían afectando la tasa de crecimiento económico, ¿no? Para 2021 lo que observamos es que este aumento de 4.8% que tuvo la economía pues se vio favorecido con una parte muy pequeña, apenas identificamos 0.14 puntos porcentuales que contribuyó la inversión pública al crecimiento económico, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos hacer notar es que, bueno, la inversión pública es importante, puede impulsar el crecimiento, pero aún este crecimiento es incipiente y debemos estar pendientes de que se mantenga positivo, ¿no? Este aporte de la inversión pública al crecimiento de la economía. Por supuesto, José Luis. José Luis, y de esta caída de la inversión pública que nos comentas, ¿cuáles son los rubros más afectados? Bueno, en el análisis no presentamos un desglose de toda la inversión pública, ¿no? Por sector, pero hemos identificado que el grueso de la inversión pública se va a energía. Pues gran parte de los recortes que se han hecho, y recordamos los recortes de 2015, 2016 que se hacían en el presupuesto, pues mucho tenía que ver con recortar el presupuesto a energía.
aunque se recortan todos los rubros de la inversión pública. Es por eso que, no tenemos estas tasas de crecimiento que nos gustaría observar. Hace falta también que veamos qué es lo que está ocurriendo en los estados. Los estados dependen mucho de lo que invierte la federación, así como dependen de los ingresos que les transfiere la federación. La inversión de los estados también depende de lo que invierte la federación en ello. Y en general, pues observamos que un rubro que beneficia mucho la federación, pues es el de energía, y a los estados lo que les interesa más, o los rubros en los que ellos invierten más, pues es en comunicaciones, en carreteras, en transporte, y creemos que es necesario fortalecer nuestros ingresos públicos, porque vamos a tener que invertir en cuestiones o en problemas que ya estamos viendo pues desde hace algunos años, pero que se han identificado ahora, ¿no? Como el problema de la infraestructura hidráulica, abastecimiento de agua, tratamiento, etcétera. El CIEP hace un llamado a la ciudadanía a estar pendientes de que los recursos canalizados a la inversión pública se dediquen a proyectos que mejoren la eficiencia y productividad en diversas regiones del país. ¿Y cómo puede participar la ciudadanía al respecto, José Luis? Bueno, tenemos que recordar que los recursos que invierte el gobierno, ¿no? son recursos nuestros, son recursos de la ciudadanía, de los contribuyentes, y que todos de alguna forma participamos de los ingresos que tiene el gobierno. Y la contraparte es que nosotros, así como estamos preocupados de alguna forma por pagar impuestos, por contribuir al fisco, pues también tenemos que exigir resultados, ¿no? Revisar hacia dónde se están yendo nuestros recursos, que el gasto sea eficiente, que no haya dispendio, que la inversión pública también sea eficiente y que se esté orientando a recursos a proyectos que efectivamente sean productivos, que sean rentables y que promuevan el crecimiento económico. Es lo que nosotros proponemos, ¿no? Con el estudio que presentamos en el centro. Claro. José Luis, ¿y hay algún parámetro, algún porcentaje pues deseable para que se manifieste de manera más clara la inversión pública? ¿Algún indicador que sería, recomendable alcanzar? Pues mira, internacionalmente hay una regla, no es una regla escrita en alguna teoría, en algún documento, pero hay una regla de dedo que siguen muchas economías, y es que la inversión pública debe alcanzar al menos el 5% del para que también, se complemente con la inversión privada y se pueda detonar un mayor crecimiento económico. Entonces, llevamos la mitad de ese porcentaje, tenemos que estar pendientes de cómo fortalecerla, ¿no? De revisar qué es lo que tenemos que hacer para poder invertir más, para poder generar certidumbre también con la inversión privada y que esto pueda impulsar el crecimiento. Entonces estamos en ese camino, creo que todavía nos falta bastante y que tenemos que pensar cómo fortalecer, cómo hacer para conseguir más recursos y podamos entonces invertir en proyectos que nos permitan crecer de forma más acelerada. ¿Y cuáles pudieran ser esas alternativas para encontrar una manera de crecer más aceleradamente? Bueno, si queremos nosotros impulsar el crecimiento, tendremos que primero, creo que hacer una reforma fiscal que nos permita encontrar o acceder a esos mayores recursos, y de ahí podríamos entonces financiar esos proyectos que deben estar pues adecuadamente estudiados, ¿no? Presentados, que deben llevar un proceso a través del cual su análisis permita determinar que efectivamente van a ser rentables tanto económica como socialmente. Y creo que ahí nos hace falta bastante, ¿no? La auditoría superior de la Federación ha identificado que hay deficiencias a lo largo de todo el proceso de inversión pública, desde la formulación del proyecto, ¿no? Su evaluación, a veces hay sobrecostos, a veces hay cuestiones que no se tomaron en cuenta y que encarecen los precios de los proyectos que se habían impulsado. Entonces creo que eso tiene que ver con una adecuada gobernanza, ¿no? Dentro de todo el proyecto y el análisis de la inversión y de los proyectos de inversión. Creo que por ahí podemos comenzar. Sabemos que tenemos que fortalecer nuestros ingresos públicos para poder invertir más, pero también debemos cuidar todo este proceso de análisis, de formulación de proyectos, de su revisión,
y de ver qué es lo que pasa con los recursos que nosotros estamos invirtiendo para que no existan estos sobrecostos que luego vemos que continuamente ocurren en los proyectos que se llevan a cabo en el país, ¿no? Que se entregan a destiempo, que se gasta más de lo que se tenía planeado. Creo que por ahí pues hace falta revisar bien todo este proceso de análisis de los proyectos que va a llevar a cabo el Estado. Efectivamente, como tú dices, dar seguimiento desde el Congreso y por supuesto en la auditoría de la Federación para estos proyectos. José Luis Clavelina, muchas gracias por acompañarnos esta tarde en Negocios en Imagen. Muchas gracias a ustedes, Darío y Rogelio, que estén muy bien. Hasta luego.